El Programa de Servicios de Apoyo en el Hogar, o IHSS, le da la posibilidad de permanecer sin peligro en su propio hogar, donde puede ser libre e independiente y aún ser parte de su comunidad. El propósito de este video es darle una breve reseña de IHSS y cómo funciona, y también escuchar cómo los beneficiarios y cuidadores de IHSS comparten sus propias experiencias. IHSS ofrece servicios a personas mayores de 65 años de edad que cumplen con los requisitos de ingresos y a las personas ciegas y/o discapacitadas. El objetivo del programa IHSS es permitirle vivir seguro en su propia casa y evitar la necesidad de cuidado en asilos. IHSS le permite contratar a alguien que le ayude con los servicios como tareas del hogar, lavandería, preparación de comidas, compras y aseo personal. También servicios paramédicos como cuidado de heridas están disponibles como parte del programa IHSS. Para calificar para IHSS, los servicios se tienen que desempeñar casi siempre en su propia casa. Esto podría ser en una casa, apartamento, hotel o la casa de un familiar. Usted, el beneficiario, puede elegir vivir en cualquier tipo de casa que quiera, siempre y cuando no sea un hospital de cuidados intensivos, asilo, casa de retiro, residencia, centro sanitario o clínica. Hay veces cuando se le pueden proveer servicios fuera de su casa, como cuando le acompañen al doctor. También va a haber veces cuando los servicios van a hacer en su lugar de trabajo o cuando viaje o vaya de vacaciones y su proveedor lo acompañe. Solamente asegúrese de avisar a su trabajador social en avanzado para estar seguro que estos servicios cualifican para el pago de IHSS. Es un programa medical financiado por dinero federal, del estado y del condado. Esto significa que tiene que cumplir los requisitos de elegibilidad para recibir los servicios IHSS. IHSS es un programa muy importante en California, con más de 1 millón de consumidores y proveedores. Los gobiernos federal y estatal proveen supervisión y guía a los condados. Estos condados tienen la responsabilidad de manejar el programa IHSS a un nivel local. Los condados inscriben proveedores y recibidores en el programa IHSS, hacen evaluaciones, contestan preguntas acerca de IHSS y participan en actividades para la detección del fraude. El Departamento de Auditores de Servicios de Cuidado de Salud y la Oficina del Abogado del Condado e investigadores de beneficios sociales investigan el fraude cuando se les indican los casos. ¿Cómo consigues ser parte del programa IHSS? El primer paso es contactar el programa de servicios de apoyo en el hogar en su condado. Mi doctor me dijo que si no encontraba ayuda en mi casa, tendría que irme a un asilo. Y yo no quería ir a un asilo. Así que empecé a recibir ayuda de IHSS. Hablé acerca de mis necesidades por teléfono con un trabajador y quedamos de acuerdo para una visita en mi casa. Un trabajador social vendrá a su hogar para hacerle una evaluación. El proceso de evaluación incluye identificar si usted va a necesitar IHSS para estar seguro o segura en su casa, cuánto tiempo se necesita, cuánto tiempo se tarda en proveer los servicios y si los tiene que recibir a menudo. El trabajador social tendrá en cuenta sus niveles de necesidad en sus días buenos y sus días malos. Después, un trabajador social vino a mi casa y nos dijo, en nuestro caso, a mí misma y a mi marido, qué tipo de ayuda necesitábamos. Y solamente hablamos de tareas con las que yo necesitaba ayuda. Le hice saber que yo había muy poco que podía hacer para encargarme de mi aseo personal por mí misma. Me preguntó cuánto tardó con mis rutinas, el tiempo que tardaría en levantarme por la mañana, en usar el baño, en ir a la cama por la noche, hacer lavandería o ir de compras. Muchas de sus preguntas se concentraban en el tiempo que tardaba en hacer las cosas. Algunos de los aspectos que el condado va a considerar cuando determinen si usted es elegible para IHSS son sus problemas médicos, situación de vivienda y cualquier recurso que ya tenga disponible. Un cuidador licenciado profesional, que puede ser un clínico de un centro regional o una enfermera de sanidad pública, también va a tener que completar un formulario de certificación de cuidado de salud que le dará su cuidador social.
El formulario certificará su necesidad para IHSS y tiene que ser completado y devuelto antes de que los servicios puedan ser autorizados. Usted, el recibidor, consumidor de IHSS, es el patrón. Así como cada patrón, usted es el responsable de seleccionar, entrenar, firmar los horarios y, en caso necesario, despedir a su proveedor. También es su responsabilidad estar al corriente de las horas trabajadas y limitar a su proveedor con las horas que le han sido autorizadas cada mes. Asegúrese de que su proveedor no trabaja más de 40 horas por semana. Cuando tenga que contratar o despedir a su proveedor, usted es el responsable de avisar a su trabajador social. También, si un proveedor está registrado en la autoridad pública, también tendrá que avisarles. Después de que le hayan aprobado los servicios IHSS, el condado le enviará un aviso de acción, también conocida como NOA. En la NOA habrá una lista con los servicios aprobados, el tiempo autorizado para cada servicio y cuántas horas se han aprobado para cada mes. Imaginemos que usted no puede limpiar su hogar o que necesita ayuda con su aseo personal. IHSS puede pagar para que usted reciba ayuda con servicios de aseo personal como vestirlo, bañarlo, alimentarlo e ir a ayudarlo a ir al baño, limpieza del hogar, cocinar, lavandería, compras, acompañarlo hacia y desde las visitas médicas, servicios paramédicos y otros servicios tal y como supervisión protectora. Se le requiere al condado que solamente autorice servicios que usted necesite para estar seguro en su hogar. Es importante que usted y su proveedor hablen de los servicios aprobados para usted y del número de horas autorizadas. Solamente tuve que ver cómo organizar estas horas en una rutina diaria con mis cuidadores. Es bueno que se siente y hable con su trabajador y resuelvan lo que necesitan hacer y las tareas que tienen aprobadas. IHSS solamente va a pagar por un servicio o tarea que haya sido autorizada y solamente va a pagar por la cantidad específica de horas que se aprueben. Algunas de las tareas que IHSS no va a pagar incluyen mover muebles, pagar facturas, leerle su correo, cuidar de sus mascotas, incluyendo animales de servicio, jardinería, sentarse con usted para conversar o mirar la televisión, llevarlo a eventos sociales, reembolso por gastos de gasolina, transporte, tiempo de espera en la oficina del doctor, servicios de reparación. Si tiene más de un proveedor trabajando para usted, asegúrese de que sus horas combinadas no excedan el total de horas autorizadas. En algunos casos, todo lo que puede necesitar es un poco de ayuda para aprender cómo hacer algunas tareas IHSS usted mismo. En estos casos, IHSS puede autorizar algunas horas de clases y demostración. La meta de enseñar y hacer demostraciones es para que usted sea más independiente. Esto significa que después de su entrenamiento, usted debería necesitar menos ayuda y sus horas de IHSS se reducirán. Si tiene más preguntas acerca de qué tareas o servicios se pueden completar, asegúrese de hablar con su trabajador social primero. Y no se olvide, nunca pida a su proveedor que haga una tarea que no está incluida en su NOA. Puede que algún día usted necesite asistencia médica. En IHSS le llamamos servicios paramédicos a servicios que requieren la autorización y entrenamiento por un profesional médico. Algunos ejemplos de servicios paramédicos son administrar medicación o poner inyecciones, análisis de sangre u orina, cuidado de heridas, alimentación por tubo y tratamientos que requieren procedimientos estériles tales como irrigación de ostomía, cuidado de catéter y succiones. Es muy importante que su proveedor no realice ningún tipo de servicio paramédico para usted hasta que haya recibido la capacitación adecuada. Antes de que se pueda hacer la capacitación, un profesional médico licenciado, que puede ser un clínico de un centro regional o una enfermera de sanidad pública, tiene que ordenar y dirigir los servicios paramédicos. Este profesional médico necesitará completar un formulario paramédico y usted va a tener que firmarlo. El condado ha de recibir el formulario completado antes de que se pueda pagar a su proveedor por estos servicios. La meta del programa de servicios de ayuda en el hogar es darle la ayuda y servicios que le permitan continuar el vivir su vida segura e independientemente en su casa. Usted, junto con su proveedor y su trabajador social, son parte de un equipo para hacer que el servicio IHSS le sea útil. Las ventajas de IHSS
nos ha permitido seguir viviendo en nuestra propia casa, juntos en nuestra propia casa, y poder seguir viviendo en la comunidad. IHSS significa para mí que no vivo en un asilo, no estoy en un hospital. Significa que tengo a alguien que me cuide aquí en mi casa. Lo es todo para mí. Pude mudarme lejos de mi familia. Para alguien como yo, que creció con una discapacidad, fue un momento de liberación. Un momento al saber que, ¡wow!, realmente puedo sobrevivir aquí, afuera, en el mundo, sin el apoyo de mi madre y mi padre. Nos ha permitido seguir viviendo. Es la mejor manera de describirlo. Esperemos que este video le haya sido útil al proporcionar un pequeño resumen del programa IHSS. Si usted es anciano, ciego o discapacitado y quiere seguir viviendo de manera segura en su propio hogar, considere su elegibilidad para el programa de servicios de apoyo en el hogar. Para información adicional, contacte a su oficina local de IHSS o visite www.cdss.ca.gov.